No, está en estos momentos la presidenta Fernández de Kirchner inaugurando un tramo de la autopista Córdoba-Rosario, una obra que para el gobierno, según el gobierno, se destinaron 280 millones de pesos. En estos momentos está hablando ahí Cristina. Hubo piquete, ¿no? Sí, eso iba a decir. Ese era un tema que había arrancado la tarde muy complicado porque es una zona bien de campo y habían cortado la ruta en un momento, hicieron un piquete esperando a la Cristina, amenazaban que la iban a recibir con piedrazos. No se vivió una situación muy pacífica, pero después la policía intervino y todo pudo hacerse de la mejor manera. ¿Qué inauguraron? ¿Villa María Córdoba? Es un tramo de la... quizás es Villa María Córdoba. Ah, porque eso está hace un año y pico. De esta famosa autopista que la han anunciado e inaugurado varias veces. Si hay alguna cosa que comentar, después nos lo decís. Vamos. Bueno, ¿qué es eso del tiempo de descuento, doctora? Lo último que dijo. Digo, para tomar decisiones tan rápidas, lo reconoce la propia Presidenta después de 7 meses, ¿no? Yo quiero recordar que en octubre ella se burlaba del efecto jazz. Y nosotros lanzábamos y decíamos con Alfonso Prat-Gay las medidas que había que tomar. Bajar costo laboral, limitar retenciones para enfrentar la crisis internacional que venía. Hoy la Presidenta reconoce que la crisis internacional es brutal, que se nos viene encima, y a esto se le suma una crisis nacional por ausencia de políticas. De modo tal que cuando a vos te estalla, por ejemplo Brasil, la crisis internacional, pero su situación nacional no es recesiva, no estás con subsidios, etcétera, vos podés enfrentar, tenés recursos. Ellos están sin recursos porque los agotaron en la época de crecimiento, con problemas de deuda y básicamente con problemas de política. No tienen política para el campo, no tienen política para la industria y nos atropella. Y lo que veo es que por lo que concedió al campo no entiende la situación. Digo, por ejemplo, la Presidenta dice es más importante el desempleo que el campo, pero es que lo que está generando el desempleo es la recesión del campo. Vamos, las parejas, Armstrong, todos los lugares de Córdoba, que esto ya se veía en septiembre. Yo en septiembre cuando recorría ya había problemas en las fábricas de electrodomésticos en Córdoba. Entonces, cuando el campo anda mal, toda la agroindustria habla mal, toda la metalmecánica, todos los insumos, todos los servicios. Esto es Armstrong hoy. Salen los comerciantes, salen los industriales, salen los obreros metalúrgicos, sale el campo. Ella tiene que entender que para resolver el problema del empleo en el interior tiene que resolver el tema del campo. Y que resuelto el tema del desempleo del interior por un shock de confianza al campo, podemos atacar muy claramente el tema del desempleo en el conurbano que se viene, porque obviamente no va a haber exportación de ninguna índole. ¿Vamos a poder exportar textiles? No. Calzado no, porque hay sobreabundancia de bienes y poca demanda. Entonces, ahí sí vos podés aplicar ese dinero a subsidios. Tenés que bajar costo laboral. Digo, hoy un comerciante para sostener empleo tiene que pagar menos costo laboral por un año. Es lo que hizo Corea del Sur, ¿eh? Están haciendo todos los países y ellos no lo están... Creo que se les vino la crisis encima sin políticas, que incorrectamente el gobierno pensó que cuando anunciábamos, porque ellos creen que los demás, y sobre todo nosotros, y sobre todo yo que somos la oposición o lideramos la oposición, lo que le venimos diciendo es para generar, digo, para contradecirlos, no. Cuando se lo dijimos en octubre, cuando presentamos el plan en octubre, cuando íbamos a sesiones especiales diciendo vengan al Parlamento, el campo, para tratar, estábamos tratando de, Alfonso tenía muy claro, y yo personalmente también, porque en mayo ya se sabía que la crisis internacional empezaba en septiembre, que si no tomábamos medidas a tiempo íbamos a encontrarnos en esta situación de marzo verdaderamente dramática, muy dramática para algunas provincias. De marzo, ya ahora. Sí, estamos. Ahora estamos en una situación dramática. Estamos ya. ¿Qué puede pasar? Sobre todo para el televidente, yo está preocupado. ¿Qué va a pasar? Lo primero es que como el gobierno no hace nada, como el gobierno dijo... hago esto mínimo, que no es nada. Digo, hoy me decía un productor, Lilita, es como operarnos de apendicitis y tenemos un cáncer. ¿Se entiende? Esa visión tan clara. Lo primero que hay que hacer es garantizar la no violencia. Epa. ¿Está claro? Es decir, lo primero, los pueblos vamos a ponerlo al revés, puede venir violencia. Claro, los pueblos van a salir a las rutas, esto es así. Antes o después van a salir los comerciantes, como Armstrong. Entonces...
¿Qué nos corresponde como oposición? Lo que ya hicimos. Ayer, frente al descontento brutal de las bases, y a mí me llamaban a la mañana, yo sentía, dije, voy a hablarle al pueblo de la nación para decirle a toda esa gente, miren señores, está la instancia del Parlamento como último garante de poder resolver algunas cuestiones y además quien tiene las facultades. O sea, hay que ir a una sesión especial, que ya se acordó que sean 2 semanas, con todos los bloques de la oposición para conseguir los 131 o 130 votos para dar quórum que permita discutir, bajar retenciones, abrir exportaciones y bajar costo laboral. Porque si no lo hace el gobierno, lo va a tener que hacer el Parlamento. Porque esto es, a ver, esta es la vía de la no violencia, la otra es la gente sin respuesta en las rutas de nuevo. Hay que poder canalizar institucionalmente un conflicto que es enorme y que ya va a empezar a ser, y que es muy grande en el conurbano bonaerense, aunque todavía no se vea el desempleo masivo, pero que se ve en la inseguridad masiva. La inseguridad, sí. Yo vengo del hospital de Moreno y lo que te dicen es que las guardias de los hospitales del conurbano los fines de semana estallan. Están todos los heridos por el delito, están todos los que hieren por el alcohol o por la droga, y los pasillos están llenos de policía. Y la verdad es que los hospitales están absolutamente saturados, lo único que funciona es la guardia, no hay medicina ni preventiva ni atención permanente, están estallados y la crisis de inseguridad es tan brutal que la gente guarda que todo el mundo cree que la crisis de inseguridad la viven las clases medias, y es mentira. Zaffaroni dijo hoy que es un problema de los medios, la verdad que no entiendo. No, miren, las clases más pobres, la gente más pobre es la que más vive la inseguridad. ¿Qué me decían 3 chicos? Miren lo que es Moreno, porque Moreno es segundo cordón, ¿no? Por un lado esto en el hospital. Después estuvimos reunidos con los enfermeros y con los médicos, decían, la gente les pega. Porque como tarda la atención, como están colapsados, empieza el conflicto entre la agresión del paciente desesperado en la enfermedad y el médico y el enfermero, y no hay suficientes enfermeros. Después nos vamos a otra reunión en una organización no gubernamental y me dice una maestra recién jubilada, Lilita, ¿cuál es el problema, le digo, en la educación? Me dice, el principal problema, más grave que la falta de educación, es que la gente no se inscribe. Tenemos menos matrícula. No. Es decir, que Moreno duplicó la población y tiene menos matrícula y los maestros andan buscando quién se inscriba. La gente pobre ni siquiera manda ya a sus chicos a la escuela. Y 2 chicos o 3 que estaban allí me dicen, ¿y ustedes qué hacen? Me dice, ya no podemos salir a la noche porque no sabemos si volvemos. En consecuencia, digo, hay que entender lo que pasó estos días y me parece muy interesante poder analizarlos tranquilos. Cuando Susana Jiménez dice, el que mata debe morir, hay que interpretar lo que dice. Cuando el 70% de los argentinos está a favor de la pena de muerte. El 90% los digo después. Claro, hay que interpretar lo que se dice. Y yo voy a contar una anécdota que es muy interesante. En Francia, Mitterrand era candidato a presidente, ustedes saben que él siempre estuvo en contra de la pena de muerte, como estoy yo, ningún problema, y hubo una cadena de violaciones y de inseguridad. Entonces la gente reacciona instintivamente, porque si a vos te matan un hijo, sí, claro, vos instintivamente claro, querés matar, es el instinto, seguro, ¿no? Esta cosa. Seguro. Entonces Mitterrand se reúne con sus asesores y dice, yo esto no puedo votar, porque la muerte no se soluciona con la muerte. Ahora dice, yo me tengo que hacer cargo de la seguridad de Francia. Entonces sale a hablarle al pueblo francés, que me parece que es lo que hay que hacer, lo que dice, yo entiendo, yo aunque sea el único diputado que vote en contra voy a votar, pero yo me voy a hacer cargo de la seguridad de los franceses. A los 2 días Francia había cambiado y el 70% estaba de acuerdo con Mitterrand. ¿Qué quiero decir? En ese reclamo lo que hay es un grito, ¿vieron? Como el del campo en las rutas, diciendo háganse cargo de la seguridad porque así no podemos vivir. Y en esto tienen absoluta razón. Digo, ¿cómo nos hacemos cargo de la seguridad? Combatiendo la organización delictiva. ¿Quién lo puede hacer? Quien no estuvo mezclado con las organizaciones delictivas. Pero hoy, ¿quién lo puede hacer? Nosotros, cuando gobernemos. Porque ustedes no son gobierno hoy, digo. Bueno. ¿El gobierno qué tiene que hacer hoy? Bueno, Aníbal Fernández no se puede hacer cargo del combate a las organizaciones delictivas. Porque es conurbano. Ah, bueno. ¿Entiendes? Es PJ el conurbano. Esto es así.
Bueno, no sé Por qué eso quiere dije decir todo. eso, pero es el ministro de Justicia del país, Bueno, pero es así. de la nación. De hecho, hoy, pese a ser el ministro de Justicia de la Nación, los sicarios se matan. ¿Cuándo los sicarios de la droga se matan en la calle? Cuando hay sobreoferta. Entonces, ¿cómo se eliminan de los mercados?